Hola, bienvenido y bienvenida a otro video de Sergio Todo Historias. En esta ocasión voy a hacer un video de recomendaciones de películas que podemos encontrar en las plataformas. Y seguimos con la temática western y más precisamente en películas que podemos encontrar en Netflix. Bueno, sin más presentación que esta, vamos al video. Amor Redentor del 2022. Dirigida por DJ Caruso con Abigail Cowen y Tom Lewis. Escrita por DJ Caruso y Francine Rivers, basada en la novela homónima de esta señora, Francine Rivers. Sinopsis. En plena fiebre del oro de California de 1850, Ángel conoce a Michael, experimenta el amor por primera vez y descubre que tiene el poder de elegir la vida que quiere sin importar el pasado que la atormenta. Mi opinión. Esta película no es una película de muchos tiros, pero sí tiene una fuerte historia de amor entre Ángel, una prostituta, y Michael, un granjero, en un ambiente hostil como es la época de la fiebre del oro. Ella busca un camino de redención mientras que él no deja de amarla. Calificación de Internet Movie Database 6,7. El poder del perro. Película del 2021 dirigida y escrita por Jane Campion, basada en la novela del mismo nombre de Thomas Savage, con Benedict Cumberbatch, Kristen Dunst y J.C. Simmons. Sinopsis. Los hermanos Phil y George Burbank son dos caras de la misma moneda. Phil es elegante y cruel, mientras que George es impasible y amable. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Phil empieza una guerra sádica e implacable. Mi opinión. Otra película que combina el western y el romance, más la represión sexual de su protagonista, que se muestra hostil ante las más débiles físicamente, mientras que en secreto se muestra muy atraído por otros hombres más musculosos que él. Calificación de Internet Movie Database 6,8. Noticias del Gran Mundo del 2020, dirigida por Peter Greengrass, guión de Peter Greengrass, Luke Davis, basada en la novela de Paulette Shields con Tom Hanks y Elena Sengel. Sinopsis. El capitán Kidd guía a la joven Joanna, quien años atrás fue acogida por los nativos americanos durante un arduo viaje a casa. Mi opinión. Acá Tom Hanks lee noticias a los analfabetos en el oeste y ese es su trabajo en la película. Me gustó cómo cuentan esa particularidad en la historia de cómo vivían en esa época. Calificación en Internet Movie Database 6,8. La leyenda regresa. Old Henry del 2021, con Tim Nelson Blake, dirigida y escrita por Pozzi Ponsirioli. Sinopsis. Un hombre y su hijo ayudan a un desconocido que está herido, al cual encuentra cerca de su casa con una bolsa llena de dinero. El extraño afirma que es un sheriff perseguido por forajidos, pero la historia no parece ser cierta. Mi opinión. Acá volvemos a la temática del hombre perseguido por su pasado. Pero no es cualquier hombre, sino que es el famoso Billy the Kid, pero ahora hecho padre de familia. Con Tim Blake Nelson, que de a poco se va convirtiendo en un actor del western. En términos narrativos es una ucronía, es decir, una historia de ficción que especula qué hubiese pasado si Billy the Kid no fuera asesinado a los 13 años en el lejano oeste. Calificación en IMDb 7,1. Regreso a Cold Mountain del 2003, dirigida y escrita por Anthony Minghella, basada en la novela de Charles Fraser, con Nicole Kidman, Jude Law y Renée Zellweger. Sinopsis. Durante la Guerra Civil Americana, un soldado confederado herido deserta para regresar a su casa con su amada. Mi opinión. Otra película que combina el romance y la acción. A mí me gustan estas historias cuando los amantes son separados por la guerra y se vuelven a reunir. Calificación 7,2 en Internet Movie Database. La balada de Buster Scruggs, película de 2018 dirigida y escrita por Ethan y Joel Coen, los famosos hermanos Coen, basada en los relatos de Jack London, con Liam Neeson, Tim Blake Nelson, James Franco y gran elenco. Sinopsis. Una película de antología, es decir, 6 historias que combinan el western y el humor negro. Mi opinión. Una comedia de western dirigida por los hermanos Coen. No tengo más que decir, más que tiene historias más cómicas que otras. Y dejó este meme de James Franco. Primera vez. Calificación de Internet Movie Database 7,2. Django sin cadenas del 2012.
escrita y dirigida por Quentin Tarantino, con Jamie Foxx, Christoph Waltz y Leonardo DiCaprio. Sinopsis. Un ex esclavo une fuerzas con un cazador de recompensas alemán que lo liberó y lo ayuda a buscar los criminales más buscados en el sur de los Estados Unidos, con la esperanza de reencontrarse con su esposa esclava. Mi opinión. Un western, aunque se desarrolle en el sureste de los Estados Unidos, también mezcla acción y romance, además de un Tarantino que se desata en las escenas de acción. Calificación de Internet Movie Database 8,5. Hola, este fue el video de las 7 recomendaciones que podemos encontrar en Netflix. Bueno, si no te gustó algunas recomendaciones o podés recomendar algunas de las películas que hayas visto en Netflix, escribilo en los comentarios que lo estoy leyendo. Bueno, también suscríbete, que estoy cerca de los 300 suscriptores, que es mi meta personal, y estas mis redes sociales en Instagram, es Sergio Peligro Álvarez. Así que bueno, nos vemos allá. Hasta luego.